¿Cuántas veces has mirado una serie, una película y pese que tú de forma consciente podías decir esto no es así? No has podido evitar, a través de verlo por la pantalla, en ese cristal que divide realidad y ficción, pensar que es hermoso, que es bonito, aunque tú sepas que no es. Hola, soy Ferro Japonés y en este vídeo voy a hablar sobre la romantización. Si queréis, dadme un like y suscribiros si queréis más cosas de estas. También subo contenido de arte, pero bueno, a lo que vamos. La romantización. La romantización, el término en sí, se usa cuando tratas de idealizar o embellecer algo que por sí solo no es. Y este término se ha usado de formas bastante incorrectas últimamente, como romantizar tu vida, que es un término que se usa para empezar a ver la vida en positivo, pero que es bastante incorrecto, porque en términos de la propia palabra, que tú lo ves en el diccionario, es embellecer algo, no arreglarlo. Cuando tú romantizas algo, lo haces más agradable a la mirada del resto. No es que soluciones un problema, sino que tratas de embellecerlo para que sea algo más bonito, más estético. Algo que muchas veces ha hecho la industria del cine y la industria literaria, de la cual vamos a hablar en este vídeo. Aunque es un tema muy amplio, que os animo a que vayáis, que si queréis investigar por vuestra cuenta, os animo mucho, pero nosotros vamos a dividirlo en dos secciones, ¿ok? La primera va a ser roles y personajes. Suena un poco extraño, ahora lo explicaréis y se entenderá mejor. Y cosas más abstractas como pueden ser las emociones, etapas, experiencias que se hayan vivido y también quizás cosas más concretas como podrían ser objetos que hayan sido romantizados en cierto punto de la historia o que estén siendo romantizados en estos momentos. Todo hablando desde mi opinión sincera y desde el respeto, antes que nada. Y bueno, a lo que vamos. La primera parte del vídeo vamos a hablar de la romantización de roles y personajes. Esto es algo que ha sido creado más que nada desde el cine, en mi punto de vista. Probablemente en la literatura también pasaba en cierto punto, pero creo que la parte estética de embellecer tanto dio su auge en el cine, porque es lo que trataba de hacer, vender. Y aunque muchas veces es muy reconocido el arte que muestra la realidad, también no puedes evitar, para vender más, mostrar idealizaciones embellecidas que sabes que le van a gustar a la gente. Y aquí quiero explicar que lo que yo me refiero con roles son un poco los clichés que se han ido creando y que estos mismos han sido romantizados. Muchos de los clichés han intentado empezar siendo algo positivo, como parte de inclusión, como puede ser con la chica alternativa. Intentaron meterla para hacer más representación, pero con el tiempo empezaron a repetir mucho unos mismos patrones, creando una especie de idealización del cliché de una persona alternativa, gótica, emo o cualquiera de estas subculturas. Y esas han ido creando una romantización y una idealización completamente incorrecta de lo que estas representan, llegando hasta el punto de que hay personas que fetichizan estas. Por favor, YouTube, no me bajes el vídeo. Y esto es bastante importante, lo considero yo, cuando hablamos de la romantización, porque no es solamente algo que pasa a través de la pantalla, que se ha visto muchas veces, sino algo que también nosotros mismos hacemos muchas veces. Y es algo de lo que no nos damos cuenta, porque muchas veces es algo que ya tenemos muy interiorizado, porque a la gente no le gusta las cosas feas ni crudas. Lo que la gente quiere es ver algo bonito. Y muchas veces esto acaba convirtiéndose en algo muy, muy poco sano, tanto para la persona que está tratando de romantizar como la persona que está siendo romantizada, en cualquiera de los roles. Otra cosa que siento que ha sido muy romantizada, sobre todo últimamente en la literatura actual de romance, es el chico frío, misterioso y obsesivo. A mí esto me parece, desde mi punto de vista, repito, un poco barbaridad, porque admitamos que parece que nos estamos pasando un poco con la idea de alguien que está obsesionado, que se deja llevar por sus impulsos, y siento que, aunque es muy bueno,
que a través de la literatura se expresen varios tipos de personas, que no todos tenemos que ser ángeles ni santos y personas distintas. No creo en el hecho de que se esté romantizando tanto una persona que sea impulsiva, que grite, que sea extremadamente celosa y posesiva. Y eso me parece algo muy alarmante, que nosotros estemos romantizando eso, porque también hace que las mujeres se lleguen a buscar algo muy poco sano, porque muchos entienden que es literatura y ficción y simplemente disfrutan de la obra. Yo respeto mucho eso, pero hay gente que realmente empieza a buscar esas relaciones que en la vida real serían muy tóxicas, poco sanas y tóxico, de hecho también es una palabra romantizada, pero no hablamos de eso, y relaciones que simplemente no son agradables y no podrían funcionar en la vida real. Y estamos romantizando mucho eso de la violencia, los celos, de eso hablaré más, pero en lo que entra dentro del estereotipo del chico impulsivo, frío, misterioso, que está todo el día con la chica, digo chica un poco para generalizar, me da la sensación de que eso es algo de lo que deberíamos darnos cuenta, de que es muy poco sano, y que también para los chicos, que una chica les va diciendo que quieren esto, no sé qué, no sé cuánto, también es muy alarmante, porque es poco sano para ambos lados. Y la romantización de una violencia así, ya sea verbal o física, es algo que considero deberíamos preocuparnos más, el cómo tratamos de embellecer ese tipo de cosas y el cómo algunos nos lo estamos creyendo. Y luego me gustaría hablar algo de que ya se ha reconocido mucho como cliché y es bastante odiado, de la chica rara. La chica rara tiene una fetichización bastante gorda, siendo sincera completamente, que es cierto que las chicas podemos ser raras, pero ser raras, tener gustos extraños, pero esto, como he dicho, se ha romantizado muchísimo porque el cine, la literatura ha sobreexplotado esto mucho, sobre la chica rara a la que luego el chico o amigos van arreglando y eso, y creo que eso es algo problemático, porque el cómo se romantiza el ser una persona rara, distinta, aislada, del cual deberíamos preocuparnos más, porque creo que gran parte de esta romantización va de la idea de la cabeza que tiene la gente de que es impulso de decir quiero arreglarla. Para empezar, una persona rara no es alguien que necesite ser arreglada, pero sí es algo que me preocupa mucho, porque la gente realmente, como estoy diciendo, parece creerse esto. Y a través del cine hemos visto muchas versiones de la chica rara y ha sido bastante romantizada en todos los aspectos posibles, desde el sufrimiento que se siente ser aislada y que luego venga un chico a ayudarte y a salvarte, que no pasa en la vida real, spoiler, a el hecho de ser la rara, la especial, pero que luego que esa chica luego sea súper guapa, que luego sea súper ideal, súper perfecta, ¿no? Tratan de superponer dos versiones, la versión que la gente quiere ver y la de una verdadera chica rara. Usan la etiqueta de chica rara simplemente como para intentar añadir una parte triste y despertar en el público esa necesidad de arreglar a esa persona. Y como digo, es algo instintivo, muchas veces que tenemos un poco muy desarrollado por dentro, pero no es excusa para hacer eso en la vida real, aunque el cine nos lo muestre y aunque nosotros tengamos ese impulso, que sé que muchas personas lo tienen, que eso es lo que piensan. No le veo el sentido a la fetichización que tiene. Que tú no me bajes el vídeo. Y veréis, ya dejando un poco atrás el tema de roles, en la segunda parte del vídeo lo que me gustaría tratar de explorar un poco más es la romantización que tienen experiencias, sentimientos y objetos. Empezando por lo de las experiencias, muchas veces siento que el dolor y el sufrimiento están siendo muy romantizados.
como cuando en los 2000 era muy romantizado el tener depresión, eso curiosamente por el cliché de la chica rara con depresión y problemas mentales que nos instaló varias de las series de esa época, y que era muy romantizado esto de tener problemas mentales. Siento que a día de hoy sigue habiendo varias personas que romantizan muchas cosas que no, en lo que respecta al sufrimiento y al sad aesthetic. Y esto me gustaría explorarlo y que nos pongamos a reflexionar, porque desde cuándo el estar triste, el estar sufriendo es una forma de merchandising, de vender una imagen estética de una emoción cruda, siente que representa dolor, que debemos dejar de romantizar por nosotros mismos. Y creo que es algo de lo que deberíamos pararnos a reflexionar más a menudo, como por ejemplo en las series adolescentes, bueno, concretamente en las películas adolescentes, como por ejemplo Buscando a Alaska, que la verdad es que es una serie bastante buena, pero siento que en las series relacionadas con la adolescencia se trata mucho el tema de la depresión y muchas veces desde un punto de vista un tanto romantizado. Hay algunos en los que no, que son series muy buenas. La película de Buscando a Alaska es bastante buena, o El diario de Noah, pero bueno, el punto es que se trata de romantizar algo que representa dolor, peligro, significa que no estamos bien. Tenemos que dejar de romantizar eso de que no estamos bien como si fuera una forma de imagen estética que parece que significa que toda la vida nuestra sería como una película. No sé si me explico. Me da la sensación de que a veces parece que muchas personas venden todas sus emociones, que si están tristes, que si están enfadadas, que si están felices, tiene que ser una performance. Y es algo que debemos dejar de hacer, porque en todos ellos se trata de romantizar todos los sentimientos que tenemos, de romantizar la vida, y no de la forma positiva que hemos visto al principio del vídeo, sino tratar de vendernos la idea de que toda nuestra vida tiene que ser estéticamente atractiva, sea lo que sea que sentimos, y eso es una idea bastante incorrecta que tenemos que ir corrigiendo poco a poco. Otra de las emociones, ya pasando de experiencias a emociones, me gustaría tratar el cómo tendemos a romantizar cosas como la obsesión, la violencia y fumar, cosas que he mencionado antes pero que ahora exploraremos a fondo. Para empezar, la obsesión es algo que estoy viendo últimamente mucho en lo que respecta a literatura bastante romántica más que nada, pero también en muchos libros que no son románticos necesariamente. La parte romántica parece muy obsesiva y siento que aunque lo venden como si fuera protección, como si la obsesividad, los celos fueran porque te quieren mucho, porque tú la quieres proteger, y no. Tenemos que darnos cuenta de muchas cosas. Para empezar, que eso no es una relación sana de verdad. Y aunque hay mucha gente, aunque se separen ciencia ficción y realidad, no es sano ni conveniente para nadie vender esa imagen de obsesividad romantizada. Porque cuando tratamos de llevar eso a la verdad, no es así. Es agobiante, tóxico y muy poco sano. La toxicidad también es un término que para mí ha sido muy romantizado, porque tratamos de decir que algo es tóxico cuando es simplemente agresivo, cuando es algo que no funciona, cuando es algo que realmente es peligroso. Igual que red flag, son señales de alerta, señales de peligro, son literalmente señales de que tienes que salir de ahí. La toxicidad es un término que simplemente estamos poniendo un poco como, no, simplemente
es tóxico, es una relación poco sana. Muchas de las señales que son tóxicas son realmente señales de que esa persona está mal mentalmente. Y mentalmente no me refiero a que tenga que meterse en un psiquiátrico, sino mentalmente de que tiene realmente muchos problemas consigo mismo que solucionar y no está en el estado como para tener una relación, que es otra cosa que también romantizamos, el que el amor nos salva de todo. Dentro de eso, quiero aclarar que el amor no es que sea algo malo o algo que no pueda ayudarnos. Sentirte querido siempre será de las mejores sensaciones, pero hay una frase, por ejemplo, en una serie llamada Euforia, que es que dice que solo aceptamos el amor que creemos merecer. Y es muy cierto, de que si no creemos merecer un amor, si tenemos una autoestima baja, si tenemos problemas de inseguridad, la relación, sea con quien sea, va a doler, va a ser poco sana para ambos. Y aunque no es que el amor te vaya a ayudar, vas a sentirte querido y eso siempre es agradable, pero no va a lograr que una relación funcione solo con amor. Y no deberíamos empezar relaciones si no estamos en el estado mental y emocional como para poder hacerlo. Finalmente, y como último tema a tratar, me gustaría hablar sobre la romantización de fumar, porque todos vemos que es horrible, pero desde el principio ha sido algo que se ha romantizado mucho. Muchos personajes que se quieren considerar poderosos, peligrosos, misteriosos, se les suele ver con un cigarrillo en la mano. Y no estoy hablando de personas como Sherlock Holmes, que siempre iba con una pipa, eso es de época y era muy habitual, sino personajes muy actuales en los que cada vez que tratas lo más fácil cuando tratas de explicar que alguien es frío, que es peligroso, sueles verse siempre ese personaje con un cigarrillo en la mano. Y es algo que tanto en la cultura del cine como en la realidad se ha ido viendo. Y ha llegado hasta la juventud en más de una ocasión, como por ejemplo ya no es los cigarrillos, es el vape. Y es algo que se romantiza mucho entre la juventud como ser guay, ser de eso, no, es algo peligroso y que te hace daño, pero lo romantizamos por toda la herencia cinematográfica y literaria que tenemos, que refuerza la idea de que las personas frías, entre comillas guays y molonas, que todos queremos ser, fuman. Y esta historia viene desde el principio, desde las pipas, luego en El Padrino los puros, luego los cigarrillos en la siguiente película del Padrino, y muchos hombres, sobre todo, se les ha visto con cigarros en posiciones de poder. Y sin embargo, muchas mujeres que las fuman se les ha visto en lo que respecta al cine y al literario como mujeres de entretenimiento, entre comillas. Y mucho el cliché de male female, que es una mujer que usa su sensualidad para atraer a otros hombres a la perdición. Se les ha visto mucho este tipo de personajes que son clichés literarios y cinematográficos, que tampoco son sanos, fumando. Ahí también entra un poco la diferencia de la cultura del patriarcado y el machismo dentro de la evolución de esta romantización en muchos sentidos. Creo que se iba añadiendo según la época, pero es algo que aún a día de hoy tenemos que trabajar y tenemos que empezar a ser conscientes de lo que realmente es, de lo que está romantizado y lo que es sufrimiento real y lo que simplemente sentimos y tenemos aprendido, y tenemos que diferenciar las cosas reales que realmente simplemente están ahí, cosas que disfrutamos y cosas que no deberíamos disfrutar, que nos han enseñado que son algo disfrutable cuando no lo son. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo.